México. 5 veces al borde de la disolución. A lo largo de su historia, México ha enfrentado desafíos que amenazaron su existencia como nación. Estos momentos críticos pusieron en riesgo la estabilidad, la cohesión territorial y la unidad política del país. 1. Guerra de Independencia, 1810-1821. La Guerra de Independencia, que comenzó en 1810 con el grito de Dolores de Miguel Hidalgo, fue un proceso tumultuoso y prolongado. Aunque el objetivo final era liberar a México del dominio colonial español, el movimiento sufrió divisiones internas y una serie de derrotas. Después de la ejecución de Hidalgo, la lucha quedó en manos de diferentes líderes insurgentes, como José María Morelos y Pavón. El conflicto parecía acercarse a su fin con la captura y ejecución de Morelos en 1815, pero pequeños grupos guerrilleros continuaron luchando. No fue hasta 1821, con el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, que se consolidó la independencia. Este período estuvo marcado por la inestabilidad y el riesgo de fragmentación del territorio. 2. Guerra entre México y Estados Unidos, 1846-1848. En 1846, estalló la guerra entre México y Estados Unidos, un conflicto que resultó devastador para México. La guerra se originó por disputas territoriales y el expansionismo estadounidense. La derrota mexicana culminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que obligó a México a ceder aproximadamente la mitad de su territorio, incluyendo California y otros estados del suroeste actual. Esta pérdida no solo supuso un golpe territorial, sino también moral y económico, dejando a México en una situación precaria y con profundas tensiones internas. 3. Guerra de Reforma, 1857-1861. El conflicto interno entre liberales y conservadores conocido como la Guerra de Reforma puso a México al borde de la disolución. La Constitución de 1857, promovida por los liberales, desató tensiones con los conservadores, especialmente por las reformas que afectaban a la Iglesia Católica y otros poderes tradicionales. La guerra civil entre ambos bandos dividió al país, con enfrentamientos que amenazaban la estabilidad y la integridad territorial. Aunque los liberales, encabezados por Benito Juárez, finalmente prevalecieron, el conflicto dejó profundas cicatrices y puso en riesgo la unidad de México. 4. Segundo Imperio Mexicano, 1864-1867. En 1864, tras la intervención francesa, Maximiliano de Habsburgo fue instalado como emperador de México, estableciendo el Segundo Imperio Mexicano. Durante este periodo, México estuvo controlado por fuerzas extranjeras y facciones internas que tenían visiones opuestas sobre el futuro del país. La resistencia republicana, liderada por Benito Juárez, finalmente logró restaurar la república en 1867, pero el riesgo de disolución y la pérdida de soberanía eran inminentes durante estos años. 5. Revolución Mexicana, 1910-1920. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado complejo y caótico que duró una década. Las diferentes facciones revolucionarias tenían objetivos divergentes, y el país estuvo envuelto en una lucha por el poder que amenazó con desintegrar el orden político existente. El conflicto, que comenzó con el derrocamiento de Porfirio Díaz y continuó con luchas internas entre los seguidores de Francisco Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y otros líderes, dejó a México en una situación de caos constante. La Constitución de 1917 y la eventual estabilización del gobierno bajo Venustiano Carranza pusieron fin a la fase más violenta de la revolución, pero el país había estado al borde del colapso total.